Gracias, licenciado. Solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Sócrates. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de esta jornada de cierre. En UMESIP no hay barreras que limiten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que en esta ocasión, innovando y explotando las ventajas de la virtualidad, llevaremos a cabo una sección de radio en vivo, dinámica, dirigida por la productora Lynn Victoria y el presentador Ogami Rivera. Adelante, licenciados. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Un programa diferente de cátedra en vivo en un congreso. Yo creo que esto queda para la historia, profesor Ogami. De verdad que agradecida por la oportunidad y bueno, a nuestro magíster Raúl Urriola también darle la bienvenida a este espacio. ¿Cómo se encuentran? Venga, don Raúl, los invitados primero siempre en la casa. Muy buenas tardes, doctor. Para mí también es un honor estar en este tercer congreso de nuevas tendencias en Derecho Penal y Criminalística. Primero, mi eterno agradecimiento a mi compañero y amigo, doctor Ogami Rivera, y felicitaciones por este gran congreso que usted ha llevado a cabo con sus compañeras, a la licenciada Migdalia Gutiérrez y la licenciada Lynn Victoria. Igualmente muy agradecido por este enorme gesto y honor de estar con ustedes para brindarles mis humildes conocimientos, en este caso como operador de justicia, igualmente pues dentro de este sistema penal acusatorio, y para mí pues espero que en esta oportunidad pues podamos interactuar, porque no solamente vamos a realizar un aspecto de con mi ponencia, sino también con las preguntas que ustedes a bien tengan con relación pues a mi tema, que en este caso pues me tocó lo que es el control de la convencionalidad y constitucionalización del derecho penal, igualmente verificando pues en lo que enaltece, en este caso pues también las ciencias forenses, que efectivamente pues muy notablemente pues nos ayuda mucho en este sistema penal acusatorio. Gracias, doctor Ogami. Tienen la palabra. Cómo no, don Raúl, la verdad es que contento con hacer este programa totalmente diferente, cátedra siempre innovando, y acá en los municipios nos hemos tomado el lujo de hacer un programa totalmente en vivo y en pleno congreso, así que de verdad que totalmente intrépido lo que hemos realizado el día de hoy, y bueno, esperamos que resulte del total agrado de los participantes, y bueno, empezar de lleno de una vez con nuestro primer segmento, que siempre lo hemos titulado Conociendo al Invitado. En este caso tenemos a don Raúl Urriola, y como en cátedra no presentamos a nuestros invitados, sino que ellos se presentan, le cedemos la palabra a don Raúl para que nos cuente un poquito de quién es Raúl Urriola desde la perspectiva ya sea personal, profesional, y si se aventura también la perspectiva familiar. Don Raúl, el público es suyo. Sí. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Raúl Leonel Urriola Caballero. Actualmente juez de garantía del sistema penal acusatorio, anteriormente en la provincia de Chiriquí, durante el año 2015 hasta hasta diciembre, 31 de diciembre del año 2019, casi los 5 años dentro del sistema penal acusatorio en la provincia de Chiriquí, y ahora a partir del 1 de enero del año 2020, que inicié prácticamente con esta pandemia, que mucho luto ha pegado a nuestras familias panameñas. Hasta el momento en el Plaza Ágora y en la Corte Suprema de Justicia también anteriormente inicié desde los 21 años de la universidad, prácticamente cuando me gradué ad honorem en el Instituto de Defensoría Pública en Panamá, y posteriormente cuando estaba al lado ahí, creo que donde estaban las oficinas de ustedes en la actualidad, y posteriormente pues en Plaza Ágora, Plaza Edison, y posteriormente pues en diferentes instituciones, tanto como asesor del Ministerio de Seguridad Pública, y posteriormente nuevamente el órgano judicial, Defensoría de Oficio, y pues caí ahora pues dentro del engranaje de los operadores de justicia del sistema en el año 2015, cuando me trasladé hacia la ciudad, como les llaman, la República de Chiriquí en algunos, pero para mi concepto es la hermosa ciudad de David, provincia de Chiriquí, que tantos frutos nos ha dado en lo personal, en mi concepto, para conectarme con más fiscales, con más personas y conocer al usuario. Y uno de los aspectos que para mí más importantes me llegó fue no solamente ser, en este caso, pues como operador de justicia, sino también ser docente, porque también desde el año 2007, 2008 aproximadamente,
doy docente de distintas universidades como, bueno, universidades privadas, o sea, universidad americana y demás, y bueno, en distintas universidades, la USMA, y pues ahora con el doctor Ogami, igualmente en los MESIC Chiriquí, y ahora pronto pues vamos a ver si en un MESIC Panamá, Dios primero, brindarles mis humildes conocimientos para ustedes, que efectivamente pues estamos en esta trayectoria de dar esa milla extra, que ese es uno de mi enfoque como servidor judicial, porque nosotros como operadores, nosotros nos debemos a ustedes, a los usuarios, y que efectivamente pues nuestras sentencias, nuestras decisiones hablen de uno. Y también, bueno, más de casi 12, 13 años de ser docente de distintas universidades y actualmente también del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, docente también de jueces y magistrados a nivel nacional y con distintas participaciones de expositor igualmente y en lo que es formador por competencia de nuestras Ley 53 del año 2015 que establece pues la ley de carrera judicial que muchas veces y muchos de ustedes han escuchado. También he participado en distintas en este caso pues cursos, infinidades de cursos, igualmente tengo diferentes maestrías, tanto en lo que es en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derechos Humanos, Derecho Administrativo y demás, pues y todavía sigo estudiando Derecho, bueno, y actualmente pues sigo estudiando en Tributario y demás, pero es algo que a mí me apasiona, me llena y no solamente porque soy servidor judicial, sino porque uno como persona, uno siempre debe ser... uno debe dar esa milla extra y ser 100% humilde, porque ese es mi lema, porque para ser un buen ser humano y para ser un buen profesional uno tiene que ser humilde, y no todo buen profesional es un buen, no toda persona es un buen ser humano, y para ser una buena persona uno tiene que ser un buen profesional, y a mi consideración la humildad es uno de los aspectos que nos lleva a recorrer el mundo entero y a ser mejor persona como ciudadano. Bueno, docente en distintas universidades, como le he manifestado, pues, y hasta el momento también docente del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, doctor César Augusto Quintero Correa, que es donde, pues, es lo que es la antigua Escuela Judicial de nuestra ciudad de Panamá. Y también replicador en distintas materias en lo que se refiere tanto en prueba y demás en distintos países, en este caso también de Puerto Rico, con la Embajada Americana, igualmente también con la Embajada Británica y distintos, con la Embajada de Canadá también he participado, y en la actualidad pues sigo estudiando, sigo actualizándome y sigo participando en diferentes ponencias como el doctor Ogami Rivera. Para mí es un honor estar con él en esta prestigiosa universidad, que muchos profesionales han salido de allí y están laborando pues en diferentes instituciones, como el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, que es parte igualmente del engranaje del Ministerio Público, y para nosotros es la herramienta fundamental para este sistema penal acusatorio que efectivamente pues nos llega mucho pues ese espíritu de competitividad como profesional. Porque no solamente, y mi consejo, no solamente se deben quedar con una licenciatura, sino también tomar maestría, doctorados y que efectivamente pues les guste, les apasione. Como mi compañero Gami, que lo felicito de verdad por esta... Bueno, básicamente hice un resumen de quién soy, de dónde vengo, y pues, y bueno, también pues opto Dios primero por la magistratura, igualmente pues de un cargo como es la idoneidad de magistrado de la Corte, y también pues en distintos campos que efectivamente pues como persona debemos tener esa capacidad, y no solamente como a mi consideración como para ser un mejor docente, sino también como sentirse uno mismo de lo que le gusta, lo que uno ama, lo que le apasiona, y que pues absolutamente nadie le venga a decir que usted no puede hacer lo que usted quiere, y que efectivamente si usted lo quiere y se lo propone, lo va a lograr. Ese es mi mayor consejo, y que efectivamente pues como mi compañero Gami, que me conoce igualmente desde la licenciatura, le estimo mucho aprecio y cariño. Muchas gracias, y disculpen porque si hablo mucho, porque sí me gusta hablar. No, totalmente. Tiene toda la licencia, don Raúl, con respecto al tema que ha venido esbozando, la parte introductoria, conociendo un poquito
a nuestro invitado el día de hoy, y de verdad que tenemos un profesional de primera línea con mucha experiencia, especialmente en lo que es el tema del derecho penal, y precisamente que es el concepto del Congreso, y como buen penalista pues ha tenido su oportunidad también de trabajar y tener acceso a la parte pericial, lo que es los diferentes peritos, ya sea privados o miembros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y de verdad que es muy importante poder contar con su presencia el día de hoy. De antemano excusamos a los invitados que lo íbamos a acompañar en la mesa el día de hoy, por motivos de fuerza mayor, emergencias médicas, no podemos contar con ellos, así que con mayor razón, siéntase con la total libertad de hablar todo lo que estime pertinente, don Raúl, así que no hay limitantes en ese sentido. Tenemos un buen espacio para poder cumplir con el programa, pero rescatando ahí diferentes aspectos que ha mencionado en esta parte introductoria, me ha gustado mucho el hecho de que también profundizó sobre algo que en cátedra siempre hacemos eco, que es la parte ética, el buen ejercicio de la profesión, no solamente para abogados, sino para todo profesional en general. Desde esa perspectiva, don Raúl, ¿qué importancia tiene para usted el trabajo siguiendo estos lineamientos que la ética nos impone tanto a nosotros como abogados o inclusive a los miembros de criminalística y ciencias forenses como tal? Es que para mi concepto la ética deviene primero de la educación de casa, porque si nosotros tenemos un comportamiento, una conducta, nosotros debemos ser, no solamente como se dice en buen panameño, sino serlo, sino parecerlo. Es como se dice que efectivamente, pues, para como se lo he dicho a mis estudiantes, la ética no solamente conlleva una conducta de la persona dentro de la sociedad, sino que la persona debe tener una buena costumbre, buena moral, y que efectivamente cuando cumpla no solamente pues con sus estudios, su nivel profesional, sino que también acarrea también un conjunto de lo que es la buena costumbre, la moral, tener una buena conducta dentro de la sociedad. Eso es lo que nos conlleva pues la ética para los futuros profesionales. Y efectivamente eso lo vemos desde nuestra educación desde chicos, porque si nuestros padres nos han enseñado que debemos tener una conducta, una buena ética dentro de nuestro manejo, porque, ojo, muchas veces las personas, tal vez por su grado de estudio, pues no han concluido, pues no se han graduado o mantienen algún grado de vicisitudes problemáticas dentro de su entorno. Eso no quiere decir que la persona pues pueda conllevar o ser un peso para la sociedad. Al contrario, por ser por ser pobres o por ser en este caso pues como uno en ese sentido, pues de manera honrada, pues que trabajó, se estudió y pues cumplió sus metas y todavía sigue estudiando y todavía sigue cumpliendo sus metas, esa ética se debe ver valorada, y efectivamente pues la persona, y como ahora como funcionario, debemos tener una buena actitud para con la sociedad, porque se debe respetar la ley. Y efectivamente, si usted comete un acto que es contra la ética, igualmente, en este caso, tanto los peritos del Instituto de Medicina Legal, también la figura de los abogados con relación al prevaricato y demás, que ello conlleva hasta un delito, ya mantiene una consecuencia que efectivamente, pues, como me dijo un fiscal, y como se señala también dentro de una norma, de que a veces una persona mantiene casi 20 años o más, o 30 años de construir un apellido, un nombre, y que en 5 minutos puede ser destruido. Ese concepto es muy duro, pero lo vemos y lo observamos casi siempre dentro de nuestros trabajos, porque si una persona mantiene una buena conducta dentro de la sociedad, créame que así mismo como lo es en su casa, así mismo lo será en su trabajo. Es decir, que debe tener una conducta recta, con una buena sentido de pertenencia, de responsabilidad, de tener ese enfoque de que pues establecer lo bueno y lo malo, y que efectivamente replicar siempre lo bueno, porque muchas cosas siempre a mi consideración más se pega, como se dice en buen panameño, lo malo que lo bueno.
y a mi consideración las personas deben tener una buena ética, no solamente por su formación de lo que quiere ser abogado, ser fiscal, ser magistrado, ser juez, sino también, o ser perito, porque muchas veces dentro de su universidad igualmente observamos a muchos estudiantes de toda clase social y que efectivamente no debe existir ningún tipo de, a mi consideración, discriminación, porque todos somos iguales ante la ley y debemos respetar lo que dice la ley en base al artículo 18 de la Constitución, que nos establece que las autoridades de la República de Panamá, en el artículo 17 también están instituidas para proteger y salvar en su vida y honra en los nacionales, y efectivamente también nos establece el artículo 18 la responsabilidad de los servidores públicos, en este caso en el ejercicio de sus funciones, y que a mi consideración la ética juega un papel muy importante para el desarrollo de la persona dentro de la sociedad, es decir, cómo es su conducta dentro de la sociedad, que debe ser una conducta íntegra y una conducta totalmente intachable, que el día de mañana cuando usted lo observan en un cargo o un puesto público, no lo cataloguen como de corrupto ni ningún tipo de epíteto que pueda resquebrajar esa experiencia y esa conducta que usted ha llevado pues hasta el momento. Ese es mi humilde comentario con relación pues a lo que es la ética que todos debemos tener como persona, como ser humano, porque cualquier persona, un estudiante debe tener una conducta íntegra, es decir, por ejemplo, le pongo el caso siguiente, comprar un examen, eso no es algo que conlleve, porque si la persona ya está cometiendo esos actos desde el primer año, segundo año dentro de las universidades, imagínense lo que va a ocurrir cuando esa persona se gradúe, es decir, va a tener una conducta totalmente en contra de la sociedad y que pueda perjudicar y que pueda conllevar hasta una pena de prisión, porque de una manera u otra pues conlleva actos que, si bien es cierto, son inmorales, pero también son una conducta pues ilícita que transgrede lo que establece pues nuestro Código Penal. Pueden llegar hasta allá. Como mis humildes apreciaciones, doctor Gami. Gracias. No, coincidimos totalmente con lo que ha venido desarrollando doctor Raúl, y de hecho hay un proverbio que dice: la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Precisamente parte del desarrollo ético es manejar la profesión con cierto grado de disciplina para poder vender, como bien usted mencionó, el perfil profesional adecuado, que es un perfil íntegro y que debe cumplir con las diferentes características que la profesión así nos exige. Ahí, aprovechando que usted tuvo la experiencia de desarrollarse en provincia, en este caso en la hermana provincia de Chiriquí, nuestros vecinos oficiales, ahí pues siempre se habla en el argot abogadil que cada provincia tiene como que su propio código. Hay ese criterio por muchos abogados que salen de Panamá, van a litigar a otras provincias y dicen: no, es que se me quedó el código de Chiriquí, aparentemente que estoy usando el código de Panamá, y hacen ese tipo de comentarios. Yo quiero, desde su percepción, don Raúl, que usted tuvo la experiencia de administrar justicia en otras provincias, que nos cuente un poquito cómo es la dinámica o cómo es el tema del desarrollo del proceso penal dentro de la estructura y de la misma idiosincrasia, ¿no? Porque no es lo mismo, al final del día, lo que sí no es lo mismo es la cultura, los tipos de conductas delictivas, la misma característica de las personas que acuden a los despachos judiciales. Probablemente ahí sí varíe en demasía respecto a lo que es la ciudad de Panamá. Entonces, que nos cuente un poquito sobre esa experiencia de ser administrador de justicia en provincia y no necesariamente acá en la ciudad de Panamá, doctor. Sí, gracias. Sí, para mí, desde el mes de agosto, casi unos meses antes de entrar en vigencia la ley del sistema penal acusatorio, pues me mudé a la provincia de Chiriquí, pues con mi familia, y para mi concepto del año 2015, aproximadamente 2 de septiembre del año 2015, que se inició el sistema penal acusatorio en el tercer distrito judicial, en lo que es la provincia de Chiriquí, y pues en la provincia de Boca del Toro, donde también tuve participación como magistrado en el Tribunal Superior de Apelaciones, pues, pero para mi concepto fue una grata experiencia, porque se aprende y se aplica a aspectos que a mi consideración son novedosos, en el sentido de que no observamos muchas conductas, por ejemplo,
Lo que es robo se da muy poco en lo que es la figura delictiva del robo, delito contra patrimonio económico, porque más bien se ve la figura pues del hurto, pero el hurto también en la figura del hurto pecuario, porque utiliza mucho lo que es el apoderamiento de una res, un ganado, que se ve mucho en la provincia de Chiriquí. Y no solamente pues en estos delitos que para mi concepto son delitos comunes, sino también en los delitos de homicidio, en los delitos de droga, porque básicamente la ley 121 del 2013 que nos habla sobre delincuencia organizada, nos da a mi consideración pues nos da que existe un comportamiento muy inusual dentro de las personas, como usted lo ha mencionado, con relación a la ética, sobre el conjunto de costumbres, conjunto de normas que dirigen y valoran ese comportamiento humano de la persona en la comunidad, y que efectivamente conllevan a que lleguen a resquebrajarse porque no ven otra salida de utilizar estos mecanismos contra los delitos contra la seguridad colectiva, en este caso los delitos relacionados con drogas, que se ve mucho en la ciudad y en la provincia de Chiriquí por ser una zona limítrofe con el área de la hermana República de Costa Rica, sobre todo en los delitos en este caso pues de droga, los tumbes de droga, y lo que ocasiona ese daño porque, observamos que se hizo un tumbe, pero casi a la mañana siguiente aparece una persona muerta en una finca, o aparece una persona pues que efectivamente pues pierde la vida, y haciendo una trazabilidad del fiscal, porque nos llevan a las audiencias, al sistema penal acusatorio, pues conllevan a que efectivamente pues sí se realizó ese tumbe de droga, pero casi a la semana siguiente o 2 semanas más tardar, una persona pues amanece degollada, una persona amanece muerta, producto de pues del flagelo de que ocasiona las drogas en nuestro país, porque efectivamente en la provincia de Chiriquí pues se ve mucho en los delitos de droga, y que hay que ver y meterle la mano, como se dice en buen panameño, sobre todo pues en el aspecto del Ministerio de Seguridad, en el sentido de la seguridad, para evitar este flagelo que tanto amenaza a la sociedad. Y a mi consideración como juez observamos mucho en estos delitos de cargamentos que también venían pasándose de un extremo a otro, de una frontera, sobre todo para llegar hasta la hermana República de Colombia, y que pues utilizaba mucho la figura de los mochileros también en el área, hasta en los buses, porque sí, solamente existe casi una separación de una calle de una república a otra, de Panamá a Costa Rica, y se dan muchos casos de droga, muchos casos de tumbe, muchos casos de homicidio que tanto afecta, y a mi consideración hasta los delitos de desmembramiento. En este caso pues una persona que fue encontrada en una maleta descuartizada. No se veía eso antes en nuestra provincia de Chiriquí, y que también debemos ver con mucha lupa pues estos delitos. Sí se ve los delitos que a mi consideración pues muy feo, los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Le digo por qué. Porque nosotros como personas venimos de una fémina, de nuestra madre, y como buenos hijos de Dios que somos, debemos respetar a nuestra madre, quererla, y así como a nuestro papá, a nuestro padre también, pero darle más auge y darle ese más respeto a lo que es la madre, porque son las personas que nos dio la vida, y que efectivamente también observen los delitos de violencia doméstica, que también mucho afecta a nuestra sociedad, producto de a mi consideración pues hasta aspectos de falta de educación, falta de tolerancia, sobre todo porque usted trabaja, yo me quedo en casa, allí no, todos somos iguales ante la ley. Se lo digo ¿por qué? Porque yo tengo 3 hijas, o sea, gracias a Dios, hasta el momento pues tengo 3 hijas, y que efectivamente pues Dios con mi esposa nos ha brindado y nos ha dado esa bendición de tener 3 hermosas niñas, y que efectivamente uno lo ve, uno lo observa, debemos ser iguales, y todos somos iguales ante la ley. Así lo dice la Constitución, así lo dice igualmente la Biblia, y así lo señala no solamente pues nuestra Constitución política, sino también nuestros instrumentos internacionales abocados en lo que establece el artículo 4 de la Constitución, que la República de Panamá acata las
normas, el derecho internacional. En ese mismo orden de ideas, existen acuerdos en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia donde se aprobó lo que son las 100 reglas de Brasilia, y específicamente las 100 reglas de Brasilia le da ese realce a lo que es a las féminas, a las mujeres, y sobre todo que pueden estar en grado de vulnerabilidad. Y se los digo yo pues en ese sentido porque sí se ha observado y observé durante mi estancia en la provincia de Chiriquí que efectivamente pues sí se da también los delitos de violencia doméstica, no tanto robo, muy esporádico, lo que sí la figura del hurto, y sobre todo en el caso de droga casi eran siempre, por ser una provincia limítrofe con la hermana República de Costa Rica. Igualmente, estando en la provincia de Boca del Toro también, que es una hermosa provincia, también tengo un amigo, un compañero que es el juez de garantía René Atulfo Ávila Magallanes también, que también es de Colón, pero también pues también vive y tiene su hermosa familia en Boca del Toro, que efectivamente pues también es juez de garantía dentro de esa circunscripción, que también observaban los delitos de lo que es los delitos de homicidio, que se da mucho, y sobre todo pues en los delitos de droga, que también se utiliza mucho esa zona franca para realizar las distintas embarcaciones, con las embarcaciones pues, artesanales, para tratar de contrarrestar y tratar de evitar las embarcaciones del Senan. Y a mi consideración, mientras estuve allá también serví como al usuario en el sentido de que brindar las capacitaciones a las instituciones públicas, sobre todo lo que es Senafron, Servicio de la Unidad de la Policía Nacional, y sobre todo al Senan, porque si bien es cierto, también ellos nos ayudan mucho en lo que es mitigar este flagelo, porque están en las aguas, están dentro de nuestros mares territoriales, y que efectivamente pues evita mucho ese traslado de sustancias ilícitas que tanto daño afectan pues a nuestra sociedad. Pero a mi consideración, una hermosa provincia, un hermoso distrito, el tercer distrito judicial, que también conlleva muchas personas, muchos litigantes que tienen mucha curiosidad en lo que es el sistema penal acusatorio, y sobre todo le da ese realce porque se exteriorizan lo que es y se habilitan lo que es los métodos alternos de resolución de conflictos, que yo sé que ustedes le han escuchado y le han dado capacitaciones con relación a este tema, porque a mi consideración, dentro de estas fases que establece el sistema penal acusatorio, que si bien es cierto mantiene 4 fases: fase de investigación, fase intermedia, fase de juicio y fase de cumplimiento. En esas 4 fases, a mi consideración, la fase de investigación y la fase intermedia, casi el 80% del sistema recae en lo que es el juez de garantía, porque es allí donde se realizan las audiencias múltiples, audiencias denominadas combo, y efectivamente el Ministerio Público, inmediatamente con la defensa pública o ya sea privada, puede llegar hasta un método alterno como lo es el acuerdo de pena, tipificado en el artículo 220, en su numeral 1, que nos habla sobre la rebaja de 1/3 por la aceptación de los hechos en materia de la imputación o la acusación, y que en su defecto inmediatamente lo que conlleva es una consecuencia inmediata de aplicar una sentencia condenatoria, que muchas veces conllevan una pena que efectivamente, por razón del delito y por razón de la pena contemplada pues, en nuestro Código Penal, conlleva entonces imponer una sentencia que muchas veces hasta en los delitos de posesión agravada de drogas conlleva una pena que no pueda darse un reemplazo de pena corta, o no puede darse una pena sustitutiva, o no puede darse ningún tipo de mecanismo que pueda favorecer, en este caso pues al imputado con una libertad de manera inmediata. Otras cosas que sí, como lo dijo el licenciado Gami, que han dicho que sí, que básicamente pues en la provincia de Chiriquí, ya voy con la pregunta, la diferencia entre robo y hurto. Acuérdense que robo, para un paréntesis nada más, recordemos que robo es cuando usted realiza mediante quien mediante intimidación se apodera de una cosa mueble o ajena, será sancionado con prisión. En este caso, pues, usted utilizando arma de fuego, utilizando 2 o 3 o más personas, son agravantes que efectivamente pues conllevan una conducta delictiva. La figura del hurto y del robo, el robo se describe de esta manera. El robo se utiliza mediante, si yo, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo mío, el licenciado Raúl Urriola, al momento de abordar su vehículo, llegan 2 o 3 sujetos, los cuales utilizando arma de fuego lo despojan de dicho vehículo
y posteriormente pues se da la fuga. Una es utilizando en este caso pues un arma de fuego y 2 o 3 o más sujetos, y si se dio en horas de la noche cuando me iba al tribunal a realizar una autorización de allanamiento, en este caso pues allí entonces se da lo que es la figura pues del robo. El hurto es, por ejemplo, si yo me encuentro o personas se encuentran o yo me encuentro utilizando el metro de Panamá y cuando yo me voy al trabajo utilizando el metro de Panamá, no me doy cuenta que tengo mi celular aquí en el bolsillo y llega una persona que se me pega a un lado del mío y me lleva el celular y no me doy cuenta, en este caso pues utilizando la destreza, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de intimidación, me despoja del teléfono celular y se va corriendo, y posteriormente yo cuando me bajo del metro, me bajo a la estación de la 12 de octubre para llegar al trabajo, allí me doy cuenta, perdí mi celular. En este caso pues ahí se da la figura del hurto, pero hurto con destreza, entonces es un hurto agravado, tal como lo establece pues nuestro Código Penal. En este caso pues sería la diferenciación es pues utilizando la violencia o intimidación, y el otro pues utilizando la figura pues de que se apodere de una cosa mueble o ajena, en este caso de la figura del apoderamiento. Si bien es cierto, vamos a ubicarlo en el artículo 217 del Código Penal en concordancia con el artículo 218 del Código Penal, y cito lo siguiente, y que me gusta mucho a mí citar, sobre todo que mediante violencia e intimidación, tal como lo dice el artículo 218 del Código Penal, y la conducta de robo agravado se aumentará hasta la mitad en este caso, y el artículo 212 del Código de 13 y quien se apodere una cosa mueble, en este caso, y 214, allí se da la figura pues de el hurto, y son aspectos que efectivamente pues debemos catalogar y diferenciar. Uno utiliza la violencia y el otro pues mediante destreza, quien se apodere de una cosa mueble o ajena. En este Don caso, Raúl, aprovechando que está haciendo esa pequeña coyuntura sobre ese tema en particular, porque de hecho la siguiente pregunta venía sobre esa línea, así que quiero aprovechar que ya se ha hecho la pregunta a través del chat para introducir ese tema, porque usted mencionó el delito del hurto pecuario, y entonces, en este sentido de esa conducta delictiva, en alguna medida ha sido muy cuestionada, no por la conducta per se, lo que conlleva la misma tipificación de la conducta, sino por la pena, versus la pena de otros delitos que la sociedad siente que son más gravosos. Entonces, bajo esa línea, queríamos conocer cuál era su criterio, si en efecto usted considera que la pena es acorde a la realidad de la conducta delictiva, o para el gusto suyo hay conductas que realmente ameritan una sanción más enérgica versus lo que es el hurto pecuario. Don Raúl, venga. Ok, muy amable. El hurto como tal, el hurto simple mantiene una pena de 1 a 3 años. El artículo 213 y 214 de 5 a 10 años de nuestro Código Penal. Efectivamente, el hurto pecuario está tipificado en el artículo 217 del Código Penal, que cito lo siguiente, que se apodere una cosa, en este caso de una o más cabezas de ganado que estén sueltas en dehesas, corrales o caballerizas, será sancionado con prisión de 6 a 8 años de prisión. Primero, como operador de justicia debemos respetar la ley, debemos adecuar a lo que establece nuestro normas, nuestro Código Penal, y enfocarnos a lo que señala la ley. No puedo emitir algún tipo de criterio con relación a que si la pena es menos, en este caso pues al delito de hurto simple. Primero debemos verificar que en efecto si está en nuestro Código Penal y los legisladores pues así lo han estipulado, nosotros como operadores de justicia debemos aplicar la ley. Y si en efecto rebasa en crece lo que es la pena de hurto simple, porque la pena de hurto simple de 1 a 3 años, y el apoderamiento, en este caso de una o más cabezas de ganado, sí será de 6 a 8 años de prisión, y la pena será aumentada desde 1/3 hasta la mitad cuando se realice pues mediante fuerzas en la puerta, zarzo y el ferrete que ha sido colocado se altere, en este caso con relación pues al animal. A mi consideración, sí en efecto es bastante alto con relación pues al delito de hurto simple, pero y vuelvo y reitero, como operador de justicia debemos estar enfocados pues en aplicar la ley. Si en algún momento los legisladores pues aplican lo que es un aumento en la pena de hurto simple,
Entonces sí se valoraría lo que es, en este caso, casi en la misma proporción a lo que es el delito pues de hurto pecuario, que es lo que muchas veces se da en la provincia de Chiriquí, sobre todo pues cuando efectivamente pues observan de que se han hurtado 2 o más cabezas de ganado en áreas donde las personas se dedican en este rubro. Pero sí, licenciado Gami, como le digo, bueno, yo no puedo, o sea, yo como juez tengo que aplicar lo que dice la ley, pero no puedo emitir el criterio con relación a que si en efecto sí se ve que es menos, pero lastimosamente, a mi consideración, sí debería por lo menos tener porque lo que se quiere decir es que pesa más un ganado que una persona. Al contrario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 3, nos habla sobre el derecho a la vida, y el derecho a la vida está por encima de todos los, en este caso, de los bienes jurídicos tutelados, porque efectivamente, pues, en los delitos de hurto, el bien jurídico tutelado, el patrimonio, en este caso, el bien, sea mueble o sea inmueble, entonces allí donde nosotros como operador de justicia debemos aplicar este control de convencionalidad sobre nuestros procedimientos a seguir. Pero efectivamente, como usted lo ha dicho, si está dentro del código, pues debemos aplicarlo, y si aún no hay modificación, se debe aplicar lo que es el artículo 217 del hurto pecuario. Pero en efecto sí observamos que rebasa, crece, porque de 1 a 3 años es mínimo con relación pues al delito de 6 a 8 años de prisión. Y siempre debemos enfocarnos a que si en Panamá, si nos vamos a los lados de Chepo, si nos vamos a los lados de Chorrera, para no irnos tan lejos, existen personas que se dedican a solamente familias que se dedican a tener estos tipos de animales como negocio, y que efectivamente pues no mantienen un grado de educación pues que deberían, o que efectivamente pues la persona pues depende pues de este rubro. A mi consideración, imponer este delito de 6 a 8 años de prisión, debemos verlo en el sentido de que refuerza lo que es el patrimonio de una persona, porque muchas veces ustedes han visto, y nos vamos a los lados de Chepo, para no irnos tan lejos aquí de Panamá, muchas veces las personas humildes hasta no creen en los bancos, quieren guardar su dinero abajo de su cama, porque para ellos es un poquito más menos riesgoso de que puedan perder dicho dinero. Tal vez por su educación o porque su idiosincrasia siempre se le ha enseñado a guardar su dinero abajo del colchón, abajo de su cama. Pero en este mismo orden de ideas, a mi consideración, el legislador lo que fue y lo que realizó fue tratar de proteger este bien que pues, como ustedes han dicho, bueno, tal vez hay personas muy pudientes que sí, efectivamente, pues le favorecen en ese sentido. Pero también si nos vemos al aspecto social, el aspecto de las personas que sí en realidad viven de eso, vender una ternerita, vender un toro, vender un animal, y que puedan perderlo de la noche a la mañana porque una persona le picó como se dice, el zarzo, como le digo, o el alambre, y se fue el animal, ahí se puede perder hasta 600, 800, hasta $1,000 por la pérdida de ese animal. Entonces allí lo que se ve es el respeto a la dignidad de esa persona, de esa dignidad humana del dueño del animal, porque efectivamente el bien jurídico tutelado en los delitos contra patrimonio económico, pues obviamente pues es el bien, en este caso pues el ganado, el semoviente, en este caso en los delitos de hurto pecuario. Pero a mi consideración, y respondiendo a su pregunta, lo que quiso hacer el legislador, a mi consideración, es proteger y blindar sobre todo a este tipo de personas que efectivamente no mantienen pues, o no han tenido esa oportunidad pues de tener un trabajo estable, y bueno, básicamente toda su vida se han dedicado a cuidar y preservar porque muchas veces son de familia, que viene del abuelo, el papá, el tío, y que se dedican solamente a tener ganado. En ese sentido, a mi consideración, la pena
sí es muy elevada, pero yo observo de que lo que el legislador quiso hacer es blindar este tipo de delitos y imponer una pena más elevada para que al momento de establecer una medida, por ejemplo, ya me estoy yendo a un aspecto que efectivamente pues, pueda valorarse en una audiencia, que una persona pues, inmediatamente sea prendida con el ganado, observamos que efectivamente pues, allí no se puede, por poner un ejemplo, el artículo 227 y 237 del Código de Procedimiento Penal nos habla sobre los riesgos del artículo 227 para imponer una medida cautelar de carácter personal, que por ejemplo peligro de fuga, destrucción de pruebas, que tenga antecedentes penales o por la conducta de la proclividad para delinquir en estos delitos, porque muchas veces una persona se le paga para que cuide el ganado y efectivamente pues esa misma persona es la que te vende el ganado. Porque te dice, bueno, lo que pasa es que se perdió el ganado en el trayecto, pero esa persona lo metió en un chute o en una finca y usted como no va a la finca, usted pues pierde de vista el animal y como usted no es de campo, sino que usted, bueno, compró para tenerlo en su finca, pero usted está trabajando, usted no sabe, entonces allí existe una proclividad para delinquir porque, usted le está pagando a su peón, como se dice, a la persona para que le cuide el ganado, pero que efectivamente pues le está afectando económicamente. Y entonces el peligro para con la víctima, el numeral 4, el artículo 227 que nos habla sobre esos riesgos procesales. Y no solamente amparándose el legislador lo que hizo fue aumentar la pena, sino también para verificar de que en efecto el artículo 237 del Código Procesal Penal nos habla de que en estos delitos pues la pena que en este caso pues rebasen crece los 4 años de prisión, porque si no me equivoco el artículo dice cuando la pena a imponer pues mantenga una pena mínima de 4 años, el juez de garantía podrá decretar la detención provisional de carácter excepcional. Y en este caso lo que quiso tratar de hacer el legislador que la pena pues rebase los 4 años en creces, toda vez que la pena es de 6 a 8 años de prisión. Y en efecto, excelente, magistral el reporte del profesor Urriola. Y bueno, y usted en alguna medida introdujo ya nuestro tema principal de la mesa, el tema de la convencionalidad y la constitucionalización, cuando ya, imagínense un tema como el hurto pecuario y demás, introdujo el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la importancia de esta herramienta de carácter internacional. Así que con esa vamos a introducir nuestro tema principal en nuestro segundo segmento, hablando de derecho, aunque ya hemos venido tocando varios temas jurídicos. Pero antes, profe, acá en el programa tenemos a la voz del pueblo, Lynn Victoria, que es la que representa a los miles y miles de fanáticos de Cátedra y siempre tiene alguna preguntita adicional, ya sea del público o que a ella le nacen, porque a ella le nacen muchas preguntas. Así que le damos el pequeño espacio a Lynn para la consultica que tenga, ya sea suya o del público, Lynn. Claro que sí, gracias profesor Ogami por el pase. Vamos a dar acá a leer un poco pues los comentarios que nos han hecho en el chat. Acá hacen una pregunta a Vanessa Navarro sobre en qué se basa la rebaja de pena del imputado Ceballos con los asiáticos de La Chorrera, si fueron varios homicidios y además que pues se ha fugado varias veces, ella piensa que no debería tener derecho en la rebaja de pena como tal. Bueno. Listo, profe, yo sé que es un caso puntual. Un poco complejo el caso, yo pero sé vamos que a ver. Es un caso puntual, profe, y en esa parte usted como administrador de justicia debe cuidar el comentario, pero conceptualmente hablando, el tema de la rebaja y demás, cuando es procedente y cuando no. Sí, no voy a emitir un criterio con relación a un caso puntual y más que se lleva todavía en la actualidad. Por razón lógica, como juez de garantía y también magistrado, no puedo emitir un criterio con relación a un caso específico que esté activo. Pero sí voy a aplicar mi conocimiento con relación a la rebaja de pena. En este caso, la rebaja de pena se puede dar por esto lo da el juez de cumplimiento, porque el juez de cumplimiento o el juez de conocimiento, que en su defecto puede ser mi persona como juez de garantía al momento de aplicar una sentencia condenatoria, catalogado no solamente pues en nuestro Código Penal, específicamente en el artículo 102, 103 del Código Penal y artículo 65 que nos habla sobre el trabajo comunitario. Y efectivamente pues la rebaja de pena conlleva que la persona no mantenga antecedentes penales, que la pena a imponer no rebase los 48 meses de prisión. Igualmente la rebaja de pena en el sentido de que
también puede darse si el abogado solicita en el acto de audiencia de que pues la persona, pues en este caso el abogado solicita de que sea de pena de prisión a días multa, trabajo comunitario, arresto de fin de semana. Ello conlleva unos requisitos. En este caso, para el trabajo comunitario, primero, que debe conllevar en este caso por un escrito elaborado por el señor el sancionado, y que esté la firma donde él va a cumplir el trabajo comunitario a lo señalado por este tribunal o por este juzgador, y efectivamente pues la persona mantenga, en este caso pues el oferente laboral, en este caso pues sería una entidad en una entidad pública, tal como lo establece el artículo 102, y se lo voy a citar. A mí me gusta mucho citar porque estamos en una etapa, en un congreso donde se debe ventilar mucho lo que es la redacción, y sobre todo pues para aspectos de docencia. El artículo 102 nos habla sobre el reemplazo de pena corta, que es lo que vamos a hablar ahorita. El juez de conocimiento, al dictar una sentencia definitiva, podrá reemplazar la pena corta privativa de libertad siempre que se encuentre, o sea, una persona delincuente primario, es decir, que no tenga antecedentes penales, por la prisión que no sea mayor de 4 años, por arresto de fin de semana, días multa o trabajo comunitario, y por la pena de arresto de fin de semana por trabajo comunitario o días multa, o viceversa. Igualmente, la libertad vigilada, que ya cuando la persona ya ha cumplido, por decirle algo, se le condenó a 60 meses o a 120 meses, que son 10 años de prisión, ya cumplió 2/3 partes de la pena. Entonces, si ya cumplió las 2/3 partes de la pena, el juez, ahí sí va al juez de cumplimiento, porque ya no lo tiene el juez de conocimiento. El juez de conocimiento fui yo el que lo sentenció una sentencia condenatoria y que le impuso una pena de prisión. En este caso, el juez de cumplimiento podrá, a petición o de oficio, reemplazar la pena de prisión por la libertad vigilada. Y en este caso también deberá cumplir una serie de requisitos, como lo es tener el visto bueno de la comisión del sistema penitenciario, donde se debe verificar de que en efecto pues la persona ya mantenga las 2/3 partes de la pena cumplida, y que efectivamente pues también pueda gozar de un oferente laboral. En este caso, pues una persona que le va a dar el trabajo fuera del centro penitenciario. También el artículo 65 del Código Penal, como les dije, pues nos habla de la figura del trabajo comunitario. Y efectivamente el trabajo comunitario podrá darse y podrá ser aplicado por mi persona como juez de conocimiento o el juez de cumplimiento, en su defecto quien ha sido sancionado o que esté cumpliendo, para que no exceda pues una pena de 5 años de prisión. Y en el segundo supuesto, pues tener un visto bueno de lo que es la Junta Técnica Penitenciaria, que al igual que la libertad vigilada, también debe tener el visto bueno de la Junta Técnica Penitenciaria. Y entonces para admitir este trabajo comunitario debe existir, como le dije al inicio, el consentimiento escrito del beneficiario, y solamente se hará en instituciones públicas de salud o educativa, y en su defecto se ha dado esa amplitud para que también estén trabajando muchas veces trabajan en las juntas comunales de distintos corregimientos en esta ciudad de Panamá, pero que efectivamente ese es uno de los requisitos más esenciales. Primero, que exista voluntariedad de la parte del sancionado, porque si no hay voluntariedad, entonces no se puede dar este mecanismo de rebaja de pena. Y efectivamente, con relación a procesos especiales, se debe verificar en este caso pues la reciprocidad, de que en efecto pues se pueda entonces el juez valorar que efectivamente puede darse este mecanismo de atención, o brindar este mecanismo de rebaja de pena. Pero acuérdense que el término de rebaja de pena sería reemplazo de pena corta o pena sustitutiva catalogado en nuestro Código Penal. Pues rebaja de pena como tal es un aspecto más bien de la sociedad, pero como abogados, como personas, como peritos, ya que mantienen un grado de educación, efectivamente pues y de nivel, en ese sentido deben hablarse de reemplazo de pena corta, pena sustitutiva, trabajo comunitario, que está dentro de la pena sustitutiva de nuestro Código Penal, solamente con aspectos de docencia. Excelente, profe. Ya entrando en el tema constitucional y de convencionalismo, arrancamos primero por el segundo, profe, por el tema del derecho internacional, la materia de convenciones y demás.
Primero, como para contextualizar al público, porque además del público en sí de cátedra, tenemos a los miembros del Congreso, a los participantes, pero después esto va a ser de acceso público, y Link tiene miles y miles de fanáticos sobre el programa, así que y son gente de perfil general, entonces en una forma que el ciudadano común y corriente lo entienda. Profe, ¿de qué forma podríamos explicarle a ellos el tema de la convencionalidad, obviamente aplicado al tema del derecho penal? ¿Cómo lo podríamos entender según Raúl Urriola? Ok, muy amable. El control de convencionalidad del derecho penal, en este caso, si bien llamado de esta forma la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no representa algo verdaderamente novedoso en la aplicación jurisdiccional del derecho. Debemos entender primero que el control de convencionalidad en nuestro derecho penal, y quiere decir que debemos tener esa confrontación de lo que es nuestro marco normativo nacional con uno internacional. En este caso, nosotros como operadores de justicia debemos verificar, como lo dije al inicio, el artículo 4 de la Constitución establece de que la República de Panamá aplica las normas del derecho internacional. En este caso, pues, tal como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá, acata las normas del derecho internacional. En ese mismo orden de ideas, los jueces y los magistrados igualmente debemos aplicar lo que dice no solamente el artículo 4, sino el artículo 17, en su último párrafo, que fue la modificación del año 2004, donde se da ese realce a lo que es el respeto a los derechos humanos, que no es más que el control de la convencionalidad, no es más que aplicar lo que dice nuestras normas supranacionales, enfocarnos pues a nuestros ordenamientos jurídicos internos panameños, en este caso pues a nuestras normas internas, a nuestras normas procesal penal, y es un conjunto de obligaciones precisas que tienen los jueces de los países signatarios de la Convención Americana o Interamericana de Derechos Humanos, impartidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para aplicarlo en la función de la administración de justicia, apegados a los valores humanos contenidos en dicha convención. Y ello nos abocamos a que efectivamente la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 1, nos habla específicamente de la obligación de respetar estos derechos. Y no es más que si efectivamente nosotros como operadores de justicia aplicamos dicho control de convencionalidad, nosotros estamos obligados a respetar lo que dice, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue para la fecha del 22 de noviembre de 1969, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José. Si bien es cierto, los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y las libertades que mantienen y están reconocidos y garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona, sin ningún tipo de limitación, ya sea por razón de raza, por razón de sexo, por razón de opiniones políticas, de cualquier otra índole, origen nacional, en este caso origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Es decir, que debemos respetar lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos y lo que la Corte Interamericana, porque nosotros también estamos dentro del sistema interamericano, el deber de adoptar estas disposiciones a nuestro derecho interno. ¿Y qué quiero decir con el derecho interno? Aplicar lo que dice en nuestros casos concretos. En este caso, por ejemplo, si existe el ejercicio de las libertades y las libertades mencionadas en el artículo 1 de la Convención Americana, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a los procedimientos constitucionales y a lo que establece la Convención, y hacer y respetar y hacer cumplir lo que son los derechos y libertades segmentados en dicha Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que los operadores de justicia estamos obligados igualmente a realizar este tipo de control de convencionalidad, aplicar lo que dice las normas supranacionales a nuestras, y con relación a la convención o distintas convenciones donde Panamá pues es signatario, y aplicarlos a los casos concretos pues al cual nos hemos enfocado. Mucho de estos se utiliza también, por ejemplo, al momento de emitir una sentencia, una resolución judicial, por ejemplo, en los acuerdos de pena. Y ello me aboco mucho en los delitos, creo que hablamos al inicio, sobre los delitos de donde existen las féminas, el delito de violación, cuando hay menores, en los delitos de homicidio, también cuando existen personas extranjeras, en los delitos de trata de personas,
también debemos realizar este control de convencionalidad a lo señalado, lo que dice pues nuestras normas y nuestros convenios, distintos tratados internacionales pues donde Panamá es signatario, y no vamos a pasar por alto que también en materia de drogas, con relación al convenio Salas-Baker, donde específicamente también los jueces debemos aplicar este tipo de control de convencionalidad. Bueno, dicho en otras maneras y en un lenguaje más sencillo, es aplicar lo que dice las normas supranacionales, es decir, las normas, lo que establece la convención a nuestro derecho interno. Es decir, a nuestro código penal, ¿ya? A nuestras reglas establecidas en el código penal. Así mismo es, profe, y de hecho se adelantó un poquito a un tema que le iba a preguntar, que era la aplicación de estas normas y convenios en las diferentes resoluciones, inclusive también en los alegatos que pueda hacer en su momento tanto la defensa como la fiscalía respecto a algún tema controvertido, pero usted muy bien lo ha mencionado, que con total libertad puede un juez aplicar dentro de la motivación o argumentación de su resolución, sentencia, cual sea el caso, estas herramientas de carácter internacional, y tiene un sustento en lo que muy bien usted ha venido esbozando sobre ese particular. Pero también tenemos el tema de la constitucionalización, que de hecho en algo tan básico como recientemente le hacía la consulta sobre un tema en particular, usted se tiene que tener, precisamente porque está el principio del artículo 2 de la separación de funciones, inclusive el mismo principio que usted mencionó, el del artículo 18, el principio de legalidad, de que el servidor público tiene algunas limitantes con respecto al resto de los ciudadanos. Entonces, la importancia, o primero conceptualizar el tema de la constitucionalización, a qué se refiere, cómo la debemos entender en palabras sencillas, profe. Sí, no es más que el control de legalidad sobre las leyes, actos y omisiones que realiza el órgano de control constitucional interno de los países latinoamericanos signatarios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Más sencillo, más, ¿cómo le digo? Más desmenuzado para las personas que también pues nos están viendo, y que efectivamente pues no es más que ese control de legalidad sobre las leyes, actos y omisiones que realiza el control constitucional interno de los países latinoamericanos. Precisamente en esa línea, profe, en el sistema inquisitivo a veces teníamos, me incluyo desde la perspectiva tanto de la defensa o en la parte de la administración de justicia, algún temor en cuanto a la aplicación de los criterios constitucionales o los criterios propios de derecho internacional, en este caso lo más aplicable por regla general los criterios de derechos humanos, y el administrador de justicia tenía esas limitantes, ¿no? Todos los participantes dentro del procedimiento o del proceso, y nos sentíamos más cómodos con la norma propiamente, el código judicial, citando el código penal. ¿Qué importancia tiene el tema constitucional y el tema de la convencionalidad con respecto a las distinciones que ahora tenemos entre lo que era el sistema inquisitivo y lo que es ahora el sistema acusatorio, don Raúl? Ok, muy amable. La distinción en lo que hay, en lo que es el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, igualmente ambas debemos aplicarlas a los operadores de justicia que estamos enmarcados y obligados, porque si no lo hacemos pueden darse algún tipo de consideraciones de posible vulneración de derecho o garantía fundamental a la persona que es el sancionado, y que efectivamente nosotros como operadores no debemos aplicar una inobservancia de lo que establece la ley, al contrario, porque acuérdense que como funcionarios públicos nosotros cometemos actuaciones por omisión o por comisión, y que efectivamente si usted mantiene conocimiento y no lo aplicó, entonces también se le puede juzgar, ¿ya? Y no solamente usted como, en este caso pues como operador, sino en el sentido de que al Estado. Y eso es lo que fortalece, y esto es lo bonito del sistema, porque le brinda los mecanismos esenciales, en este caso al operador, para que efectivamente pueda respetar ese derecho humano, porque, ojo, ambas están diligenciadas en el aspecto de el respeto a la dignidad humana y al cumplimiento del debido proceso. Pero no podemos determinar de que efectivamente, por ejemplo, en el sistema interamericano de derechos humanos, donde pues también nosotros somos parte de la protección, existe un marco metodológico que efectivamente va más allá de una elucidación teórica o también una aproximación realista del mismo, sino que en el proceso penal panameño debemos enfocarnos a 4 estándares, en lo que es en los supuestos de impugnación de una prisión
prisión provisional, que es lo que llamamos detención provisional, y en una norma penal, en este caso la favorabilidad al reo, o el principio de favorabilidad al reo, el principio de congruencia catalogado en el artículo 428 del Código Procesal Penal, y el principio en este caso pues de la participación, que a mi consideración en este sistema, y utilizando lo que es anteriormente también en el inquisitivo, porque está en el artículo, en la ley 38 de 1998, igualmente sobre la protección a las víctimas, y no solamente porque estamos dentro de este sistema, sino que se ha dado ese realce a la víctima a participar dentro de este sistema penal acusatorio, porque ojo, en el artículo 79 y 80 del Código Procesal Penal están lo que se refiere a los derechos de la víctima, quienes se consideran víctimas dentro del delito o dentro del proceso penal, y efectivamente se le da ese respeto y ese realce y esa participación activa que desde el primer acto de investigación tiene esa persona, no solamente el indiciado, sino también la víctima, de ser escuchada en un acto de audiencia. Yo soy de los operadores en el sentido de que si la víctima quiere hablar, tiene toda la potestad de ser escuchado por este tribunal. Igualmente, si el imputado o el indiciado quiere hablar, tiene toda la potestad y va a ser escuchado por este juzgador, porque efectivamente no solamente debemos acotar lo que dice nuestro Código de Procedimiento Penal, sino también lo que dicen nuestras normas supranacionales, en este sentido de normas que pertenecen por ejemplo, a la Convención Americana de Derechos Humanos, donde efectivamente lo utilizamos a diario, y sobre todo yo, por ejemplo, en el caso, le voy a poner un ejemplo, Almonacía Arellanos y otros versus Chile, decidido para el 26 de septiembre del año 2006, párrafo número 124, prevé de que los jueces, como operadores, como parte del operador de justicia, debemos estar encaminados a aplicar este control de convencionalidad sobre lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, aplicarlos a casos concretos. Y es allí donde cada uno de nosotros debemos establecer, no solamente los jueces, sino también por medio de ustedes como el usuario, tener esa capacidad, sí la tienen la capacidad, pero en efecto tener esa acuciosidad en el sentido de lo que es la lectura, el estudio, y conocer efectivamente lo que establece no solamente nuestro ordenamiento jurídico procesal penal panameño, sino también nuestras normas internacionales, en este caso pues a la Convención Americana de Derechos Humanos, las 100 reglas de Brasilia, donde se da ese acceso a la justicia de manera inmediata e ininterrumpida, porque efectivamente debemos ponderar de que quiénes son los beneficiarios de esta. Un claro ejemplo, como lo dije al inicio, las mujeres, los niños, las personas que están en detención, los extranjeros, efectivamente son personas vulnerables, y efectivamente se debe blindar y se debe dar esa protección. Yo hago acotación a que los abogados y los operadores de justicia no solo deben mirar el desarrollo del debate jurídico, el discurso, la argumentación de las pretensiones, de las decisiones judiciales, sino que es imperativo revisar y leer, analizar lo que dice el texto de la Constitución Política de 1904 a 1972, con la reforma del 2004, no solamente conocer lo que dice nuestro ordenamiento jurídico procesal, o nuestro ordenamiento jurídico penal, o nuestro ordenamiento jurídico panameño, sino también nuestro ordenamiento internacional o normas supranacionales, para constatar de que efectivamente ese discurso y esa argumentación responde al ejercicio y la tutela de los derechos fundamentales en el desarrollo del proceso penal, sometido, porque ojo, va a ser sometido a organismos internacionales y a lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por posible violación de los derechos humanos. Es decir, debemos blindar nuestras decisiones para evitar de que puedan existir el día de mañana algún acto que pueda ser violatorio a los derechos humanos. Profe, en el ejercicio de sus funciones podría darse el caso de que usted se le presenta una norma que a su criterio a todas luces puede tener matices de violar lo que es el mandato constitucional o inclusive los temas de convencionalidad. De repente los jueces de garantía, que si no me equivoco es la función que usted más ha ejercido dentro del órgano judicial, son quizá dentro de esa estructura aquellos que en forma práctica y cotidiana siempre tienen la potestad de subsanar este tipo de temas. ¿Qué remedio procesal tendría un juez ante una situación como esta? Se enfrenta al momento de tomar la decisión a una norma que puede que tenga características de violar la Constitución política o los tratados de carácter internacional.
¿Cómo no? Nuestra Constitución política nos establece las herramientas como lo es la consulta y elevarlo también ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para verificar de que en efecto dicha norma que está en nuestro Código Procesal Penal vulnera o puede vulnerar algún tipo de derecho humano. Efectivamente está lo que es tanto la advertencia de inconstitucionalidad o por ejemplo la consulta ante el Pleno de la Corte. Existen diferentes herramientas de que efectivamente pues están dentro de nuestro ordenamiento jurídico procesal y nuestra Constitución política, y que efectivamente pues tanto nosotros como operadores de justicia podemos mandarlo de manera, si la persona lo solicita y si en efecto considera de que, porque recordemos que en este sistema penal acusatorio se basa en que el juez efectivamente pues es el receptor, y si la persona en algún momento considera de que existe alguna vulneración, entonces la persona puede solicitar ante el juez de garantía algún acto que entonces el juez pues pueda verificar si es viable o no, o suspender para mandarlo a la. ¿Me escucha? Sí, se metió un audio, pero ya liberado. Bien, profe, ahí con respecto a la respuesta que viene dando y sobre el tema que estamos desarrollando, viéndolo desde el enfoque mismo del Código Penal, el primer artículo, como usted bien mencionó con anterioridad, nos habla del principio de la dignidad humana. ¿De qué forma se vincula o de qué forma podemos interpretar este principio de acuerdo también a los temas de constitucionalidad y de convencionalidad, profe? El respeto a la dignidad humana, si bien es cierto, está establecido en el artículo 1 de nuestro Código Penal, y específicamente pues da ese realce, y no solamente porque está en nuestro código penal, sino también en nuestra Constitución política, sino también en lo que establece nuestro Código de Procedimiento Penal en el artículo 14, que nos habla sobre ese respeto a la dignidad humana, y que efectivamente nosotros como operadores de justicia debemos darle ese realce y esa tutela judicial efectiva. Porque si bien es cierto, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé y establece de que efectivamente como operadores de justicia debemos brindar este mecanismo de protección y tutela judicial efectiva, dándole y brindándole este mecanismo de que toda persona tenga derecho a un recurso sencillo, tenga derecho a que se le garantice que la autoridad competente que prevista por un sistema de legal, en este caso pues el Estado panameño, decidirá sobre si mantiene alguna posibilidad de realizarle algún tipo o posibilidades de un tipo de recurso judicial. Lo que debemos enfocarnos que con este respeto a la dignidad humana es que toda persona tiene derecho a que se respete sus garantías fundamentales y sus derechos humanos señalados en nuestro Código de Procedimiento Penal, en nuestra Constitución política, y que efectivamente garantizar el cumplimiento por parte de las autoridades competentes, llámese magistrados, llámese jueces, de toda decisión que se haya estimado procedente de un recurso, en este caso en igualdad de partes, porque ojo, en este sistema penal acusatorio lo que se basa es en la estricta oralidad, y sobre todo es allí donde se debe ventilar si en efecto están las personas debidamente preparados. Pero este principio de lo que es y este concepto de dignidad humana y la importancia de esta, a mi consideración, de la dignidad humana que conlleva, en este caso, pues algún tipo de realce, porque, ojo, no solamente porque está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos, da ese desarrollo de persona como un valor interno, intrínseco de los individuos, por ese respeto y la tutela de las relaciones sociales, como una dimensión en considerarse como un deber moral. Igualmente verificar de que en efecto no se transgreda ningún tipo de mecanismo ni pues se pueda vulnerar en este caso aspectos que efectivamente pues puedan llevar al traste o puedan conllevar algún grado de en este caso pues de vulneración por ejemplo, de un debido proceso. ¿Con qué realce se da esta dignidad humana? Bajo el principio de, por ejemplo, pro homine, que si bien es cierto, el pro libertatis, los derechos fundamentales deben interpretarse de manera más amplia, y conforme a este principio siempre se debe verificar lo que favorezca la libertad y restrictivamente lo que limita la actuación de esa persona. Porque, ojo, un aspecto importante de nuestro Código de Procedimiento Penal está a mi consideración está después del artículo 21 del Código de Procedimiento Penal,
que nos habla sobre la interpretación, es decir, que se deben interpretar de manera restrictiva lo que establece pues nuestro Código de Procedimiento Penal, en este caso en la aplicación de los principios, porque ojo, dentro de este sistema penal acusatorio están establecidos muchos principios y basados en ese respeto a la dignidad humana, pero que efectivamente se deben ponderar y se deben enaltecer y se debe decidir en el acto de audiencia, por ejemplo, de medidas cautelares de carácter personal, pero mediante esa información de calidad brindada por parte de los intervinientes, porque ojo, el artículo 65 del Código de Procedimiento Penal nos habla sobre los deberes de las partes, en este caso intervinientes en el proceso penal, y efectivamente uno de los deberes de las partes más esenciales es comparecer a las actuaciones que les sean convocadas por parte del juez, en este caso por oficina judicial, en base al artículo 65, numeral 5 del Código de Procedimiento. No llegan temprano, llegan tarde o ya inició la audiencia, y efectivamente en este sistema la puntualidad es determinante. Si usted no llega a una audiencia temprano, usted no está preparado, porque puede darse el caso de que usted llegó, pero usted entonces solicita un tiempo porque quiere hablar con su representado, entonces allí limita y dilata entonces ese acceso a la persona, porque puede perjudicar, porque la persona está privada de libertad y debemos verificar que en efecto está aprehendida. Entonces, como está aprehendida, la persona está retenida y efectivamente pues limita la libertad corporal de esa persona, y efectivamente lo que se quiere es tener un acceso a la justicia de manera inmediata, ininterrumpida, y que efectivamente fuera eficacia. Y este término lo utilizo mucho, la eficacia, porque observamos que sí, en nuestro engranaje de los institutos de defensoría pública, tanto los defensores públicos, tanto los defensores privados están plenamente capacitados, pero observamos de que efectivamente pues se da el hecho de que solicitan, por ejemplo, bueno, tengo que prepararme, tengo que leer la carpetilla, tengo que ver lo que dice antes lo que le llamaban el expediente, ahora lo que es la carpetilla, lo que es la carpeta, y que muchas veces, si acaso son 5 o 7 páginas lo que lleva un folder, no es como antes. En el sistema inquisitivo, usted se acuerda, doctor Ogami, uno cuando iba a las audiencias en la corte eran tomos, eran bastantes tomos, y los tomos no eran de 7 páginas. 35 tomos llegamos a manejar en su momento, profe, pero ahí ya producción está haciendo la seña, producción siempre tiene el tiempo medido y valioso para producción, así que obedeciendo un poquito a la seña que me hacen desde producción, entramos a nuestro último bloque de sentencia. 2 preguntas bien sencillas, profe, y las respuestas lo más precisas posible. La primera pregunta iría precisamente en una de las vertientes de nuestro Congreso, la parte de la criminalística de la ciencia forense. ¿Por qué es importante el tema constitucional para estos peritos, ya sea de la parte particular o la parte privada, profe? Primero porque debemos resaltar esa importancia. Primero porque debemos resaltar esa importancia de la conducta del perito, porque recordemos que el artículo 385, 389, que nos habla sobre la figura, 385, la figura del falso testimonio, cuando ese perito se ha llevado ante un tribunal de juicio oral, es allí donde se va a establecer esa experticia, porque ojo, recordemos, en la audiencia de fase intermedia donde se deberán las pruebas y sea admitida por ser pertinente para la autoridad del caso del fiscal o la defensa en su momento, pero ojo, es en la audiencia de juicio oral donde verdaderamente se le da ese realce y la práctica de la prueba con los medios de litigación oral, es decir, con las técnicas de interrogatorio, contrainterrogatorio, el directo y el redirecto, donde se debe ventilar en efecto esa preponderancia y ese respeto a que pues el perito o esa persona experta dentro de la materia, llámese si quiere de criminalística con relación pues a por ejemplo, de accidentología forense, para determinar si fue la persona que atropelló al sujeto o fue la persona que le causó la muerte de manera directa, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en Chiriquí, que había una persona pues que le quitó la vida a otra, y que efectivamente pues la persona era no recuerdo, bueno, por ejemplo, por poner este ejemplo, que la persona mantenía todavía el sujeto arriba del vehículo y no se dio cuenta, pero ahí hubo aspectos que
que son muy determinantes para el perito. En este caso, la accidentología forense, que va a determinar de que, porque la persona excepcionaba de que dentro del vehículo, el taxi, estaba siendo amenazado de muerte, por eso atropelló a otra persona y no pudo parar, pero son aspectos que lo debe determinar en la práctica, en este caso pues en la audiencia de juicio oral, porque es allí donde efectivamente la persona quien lo presentó, quien lo ofreció como testigo, como prueba, y en este caso como prueba pericial, como testigo experto, o como perito, es allí donde se debe dar ese realce a ese respeto, a ese derecho humano, no solamente porque él no va ni para un lado ni para el otro, o sea, como lo dijo un compañero en otras palabras, él no va ni para el imputado ni para la víctima, él es imparcial, él debe ser, su peritaje debe ser objetivo, porque él no se da ni para el fiscal ni para el imputado. Ojo, Profe, por otro lado, en esta misma línea, se puede dar a su criterio alguna situación donde un perito pueda violentar a alguna normativa de carácter constitucional, y en este caso, ¿cuáles podrían ser las consecuencias, profe? Una de las consecuencias más directas dentro, si por ejemplo, por ponerte un ejemplo, vulneró su propio código de ética, porque acuérdense que nosotros como operadores tenemos un código de ética iberoamericano de los jueces y los magistrados, y así también están los peritos que mantienen también su ética. Si por ejemplo le paga una persona para que realice un informe de que, como se dice en buen panameño, un informe amañado, un informe que verdaderamente no es el real, y que puede llevar a la mala práctica de su propio peritaje, porque si con esa experticia lo que indicaba era de que verdaderamente el señor imputado, quien era responsable, aparece de que, bueno, que el señor imputado pues ahora aparece como no responsable de presunto hecho punible, y que efectivamente uno puede llevar otro peritaje para verificar de que en efecto con ese peritaje de que él se estableció puede conllevar hasta la pérdida del trabajo de ese perito del Instituto de Medicina Legal. Y les hablo con certeza porque así es la responsabilidad no solamente del funcionario. Nosotros, le pongo yo el ejemplo mío de los operadores de justicia, sino también de los peritos, porque también pueden darse la pérdida tanto de su trabajo y del prestigio, porque ¿se acuerdan lo que le dije al inicio? En los 40 años, por ejemplo, te puede llevar, a mí me gustó mucho lo de un compañero que es fiscal, porque dijo, en 40 años usted se hace un nombre y un apellido, pero eso se puede, es decir, una trayectoria, una experiencia, pero en 5 minutos, en menos de un minuto te pueden tachar de epítetos que efectivamente pues puedan llegar hasta, por ponerte este caso, Dani, la pérdida del trabajo, y efectivamente si se comprueba, porque ojo, se respeta el principio de inocencia, pero si se comprueba con otro peritaje o con otro perito, o se invoca a otro perito, porque obviamente pueden darse hasta 2 o 3, y 2 de ellos pueden dar luces en contravención a lo que ha señalado pues el perito del fiscal, por ponerte un ejemplo. Le digo por esto porque ellos muchas veces lo utilizan para, sobre todo en estos delitos de homicidio culposo. Sí, profe, una última para cerrar segmento. ¿Qué pasaría? Porque ha ocurrido en la experiencia práctica y hemos tenido casos con esa particularidad, que a través de una inspección ocular un perito tenga información por parte de alguna persona que al final del día va a quedar vinculada al proceso, y en ese momento la persona no tenía abogado presente en ese momento. ¿Considera usted que podría darse una situación que podría tener matices de una violación constitucional? Sí, porque ojo, si la persona participó de la diligencia de inspección ocular y que efectivamente conoce a una de las partes allí y si maquilla algún tipo de entrevista, porque digo, la diligencia de inspección ocular es para verificar el lugar de los hechos, y que efectivamente pues en el informe del investigador de campo por parte de la Dirección de Investigación Judicial determine de que la persona mantiene algún grado de afinidad con uno de los señores, lo mejor que puede hacer el perito, o lo mejor que puede hacer la persona, es separarse de manera unilateral y que pues lo lleve otra persona,
por ponerte este ejemplo, los jueces, te voy a poner el caso de los jueces. Los jueces al momento de evidenciar de que conocen a alguien dentro del proceso, pero mantienen, no solamente porque lo conocen, sino que son familia por consanguinidad o por afinidad, porque es cuñado, lo que debe ser el juez es separarse de una vez, es decir, declararse impedido, que es lo que en derecho pues corresponde, o en su defecto, en la audiencia de fase intermedia puede establecer después la figura de la recusación. Pero es muy feo esto de la recusación porque usted como código, la ética, porque usted habló muy bien de lo que es la ética, no solamente de los operadores, sino también de los peritos. Y de los peritos es mejor que la persona pues no realice la misma y que en su defecto pues pueda ser llevado a cabo por otro perito. Perfecto, profe, ya para cerrar, un minutito para conclusiones, profe. Ok. Correcto. Sí, bueno, como conclusión, a mi consideración, este es un tema muy trascendental y que no da para 2 o 3 horas, da para mucho, da para casi... puede darse hasta un curso de lo que es el control de convencionalidad y control de constitucionalización del derecho penal y las pruebas, en este caso con relación al aspecto forense. A mi consideración, uno de los aspectos que más resalta o las problemáticas que se dan es la falta de lo que yo veo muchas veces, la falta de preparación por parte de los defensores. Y también puede darse el caso de que pues llegan por ejemplo a un acto de audiencia y pues las personas no están debidamente preparadas. Es allí donde entonces nosotros como operadores tenemos esa limitante porque no están enfocadas en lo que es el norte de la audiencia. Y sí, se establece este control de convencionalidad, pero también de qué vale tener los conocimientos de control de convencionalidad o de constitucionalización del proceso si efectivamente pues no maneja lo que es la estructura por ejemplo, del tipo penal, de lo que es la teoría del delito, la teoría del caso, porque son 2 cosas totalmente distintas. No saben cuál es la teoría del código penal, si es finalista, si es causalista, no manejan lo que es el texto, no manejan lo que es las normas supranacionales, porque sí, cuando estamos estudiando nos enseñaron mucho de lo que es la pirámide de Hans Kelsen, pero ya observamos de que, el artículo 4 que está dentro de la Constitución establece de que se debe respetar y Panamá, la República de Panamá, acata las normas del derecho internacional y efectivamente pues en ese orden de ideas nosotros como operadores de justicia debemos enmarcar ese respeto no solamente a los derechos y garantías fundamentales, sino también a esa dignidad humana de cada persona, porque todos somos iguales ante la ley y no debe existir ningún tipo de discriminación ni por razón de raza, sexo, ni ningún tipo de limitante que favorezca a uno u otro por razón de su condición social. Solamente con aspecto general. Excelente el aporte que nos ha brindado en el transcurso del programa del día de hoy, don Raúl Urriola. Magníficas sus conclusiones. De hecho, compartimos muchos de los criterios que ha venido virtiendo con respecto al tema de la constitucionalidad y la convencionalidad, sobre todo en el área especial, tanto del derecho penal como para la parte de la criminalística y las ciencias forenses. Así que agradecido con su participación el día de hoy. Por razones de tiempo, pues definitivamente hemos tenido que cortar y cedemos entonces las palabras de cierre a nuestra directora Lynn Victoria. Hola, bueno, retomando por acá, espero que me puedan escuchar porque está lloviendo. Agradecida pues con nuestro magíster Raúl Urriola, de verdad, excelente ponente y también pues qué orgullo saber que es parte de nuestro comité de docentes de UMESIT. La verdad es que muy bueno y muy interesante todos los temas que se debatieron el día de hoy y bueno, sé que así como lo tuvimos el día de hoy en el Congreso, espero tenerlo en un próximo programa en cátedra, ya desde la modalidad pues presencial. Y bueno, a todos pues nuestros radioescuchas, gracias por estar en sintonía, a los del Congreso, éxitos y bueno, feliz tarde para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde.